Bendecidos con toda bendición, queridos hermanos. Qué bueno que está usted con nosotros en esta noche. Antes y después de Cristo, antes y después de la cruz, antes y después de haber experimentado el encuentro con el Señor. Esa es la cápsula de esta noche. Antes y después. ¿Por qué? Porque quiero asemejar esta cápsula con lo que está pasando. Si usted no tuviera a Cristo, ¿cómo estuviera usted pasando esta cápsula? O perdón, este tiempo. Y ahora que tiene a Cristo, ¿cómo se siente? ¿Seguro? Esa es la moraleja del tema. Antes y después de Cristo, antes y después de un matrimonio, antes y después de estar enfermo, antes y después de trabajar, todo eso, el antes y el después. Para esto vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Creados según Dios, hermanos. Despojaos del viejo hombre. Tenemos que dar evidencias que Dios está con nosotros. Tenemos que dar evidencias que somos un grupo diferente a los demás. Métase a esas redes, vas a encontrar un montón de teorías. Y no dudo que hay gente que sabe de teología, que sabe de expresión en esto que estamos hablando, pero su vida no le respalda, su vida no está acorde a lo que se quiere vivir. Entonces, por eso es antes de Cristo y después de Cristo, antes de la cruz y después de la cruz. ¿Qué hay? Mire, tenemos que la gente vea el cambio en nuestras vidas, que la gente vea el cambio que existe cuando tienes a Jesús en tu corazón, cuando tienes a Cristo en tu mente, cuando tienes a alguien a quien tener la esperanza de creer que Él va a hacer las cosas conforme Él quiere. Es cierto, hermanos, que hay ateos que dicen que es una cobardía no creer en Dios, que es el hermano mayor imaginario que nosotros tenemos. No es imaginario, es real, es verdad. Dios es verdad. Y en la Biblia nos enseña varios ejemplos del antes y el después. Y el primer ejemplo donde vamos a ir va a ser en la vida de Eneas. Hechos capítulo 9, verso 33 al 35, dice: y halló ahí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Eneas, hermanos, era un hombre muy conocido y estaba paralítico. La Biblia dice que tenía 8 años de estar enfermo. Quizás él escuchó de Jesucristo y no hubo gente quien lo llevara para que Jesucristo orara por él. O quizás él nunca quiso acceder para conocer a Cristo, el que sana a los enfermos. Pero mire la expresión que dice Pedro. No dijo: yo te sano. No, dice: Jesucristo te sana en este momento. Mire usted. Y en ese momento dice que se levantó. Y la gente estaba asombrada porque Eneas caminaba. Eneas ya dependía de él mismo. Fíjese, antes postrado, enfermo, dependiente de alguien. Ahora
independiente totalmente. ¿Y quién lo hizo? Cristo. No lo hizo Pedro, no lo hizo Andrés, no lo hizo Pablo, no lo hizo nadie de los apóstoles. Lo hizo Jesucristo. Mire usted lo que dice Pedro en el 34. Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Entonces, a usted le dice Jesucristo en este momento: no tengas miedo, levántate. No temas, yo estoy contigo. Eso es lo que te dice Cristo hoy en día. Venga a Jesucristo y dé una vida diferente. ¿De qué sirve que presumas de una revelación, de que presumas una teología profunda, como algunos lo ven, si tu vida no sirve, sigue siendo la misma? Tenemos que reflejar un cambio, hermanos. Yo oigo predicadores que hablan de tanta profundidad, de tanta revelación, y sus vidas no sirven para nada. Tu doctrina, tu revelación no sirve si tu vida no cambia. Para que tu doctrina tenga poder o tu revelación tenga poder, tu vida tiene que cambiar. Si no, no presumas de algo que no eres. No presumas de algo que no es. Es el momento en este instante entonces de empezar a cambiar nuestra forma de ser, a cambiar, que la gente vea el cambio que hemos tenido a través de conocer la santa gracia de Dios, a través de tener la libertad en Cristo, a través de no tener una religión, sino tener a Cristo como un formato de vida en nuestra existencia. Porque la religión te embota, la religión te manda a una ignorancia, mas la gracia, la libertad te da solamente el poder de tener cambios en tu vida. El apóstol Pablo no vivió en la ley, vivió en la gracia y se vio el cambio que tenía antes y después. Antes era un hombre arrebatado, un hombre asesino, un hombre sin corazón, un hombre que sacaba del cabello a todos los que creían en Cristo. Ahora el apóstol Pablo ahora es un hombre transformado totalmente. Los discípulos no se le querían acercar a Pablo porque decían era el que perseguía a los cristianos y los mataba. Pero sufrió un cambio después de haber conocido a Cristo, después de la cruz, tuvo un cambio radical. ¿De qué me sirve que tú me presumas de una revelación cuando tu propia vida no ha cambiado? Necesitamos reflejarlo. Otro ejemplo bíblico muy notable y muy bueno está en Juan, en su capítulo 4, en su versículo 17 y 18. Dice la palabra: respondiendo la mujer, dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era una mujer que quizá buscaba una estabilidad, pero no lo conseguía. Era una mujer de ocasión. 5 maridos había tenido, 6 con el que estaba allí presente. Y no había encontrado una estabilidad emocional, una estabilidad para tener un hogar para siempre. No lo había encontrado. 5 intentos de su vida quizá para querer formar un hogar y no podía. Una mujer quizá muy insatisfecha. Pero hoy había encontrado a Cristo. Se había encontrado a Cristo en el pozo y Cristo estaba platicando con la samaritana. Y la samaritana, cuando Cristo estaba hablando, ella se dibujaba en esa verdad. ¿Verdad has dicho, dijo Jesús?
porque aún el marido que tienes no es tu marido. Entonces, cuando tiene el encuentro esta mujer con Cristo, su vida cambia, da reflejos de cambio. Eneas se ve que estaba enfermo y viene Cristo, le quita las ligaduras y empieza a caminar. Pablo se ve que cuando tiene el encuentro con Cristo, deja la religión y se va a servir con la libertad que le da Cristo, cuando dijo al Señor: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él conoce la verdad y ahora predica con libertad. Y la samaritana, una mujer insatisfecha, viene a Cristo y cambia su vida radicalmente. Mire, el antes, una mujer que tuvo 5 intentos de tener un hogar, 6 intentos, y no pudo realizarlo. Ahora tenía un intento de cambiar su forma y lo logró. La mujer que no estaba satisfecha en aquella época y que ahora lo está plena, llena con Cristo. Juan capítulo 4, versículo 39 al 42 dice su palabra: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Mire usted lo que hace un cambio de vida. Muchas veces hay algunas sectas que andan tocando las puertas para poder convencer a la gente que se conviertan en Jesús, y los convencen porque hay muchos convencidos. Pero no se trata de convencerlos, se trata de convertirlos a Cristo. Que tengan un cambio radical, que tengan una vida diferente. Es el antes y el después. Eneas hubo un antes y un después. Pablo hubo un antes y un después. La samaritana hubo un antes y un después. ¿Y usted qué espera? ¿Cuándo va usted a mostrar el antes y el después? Porque seguimos en el antes todavía. Y el último ejemplo va a ser usted y yo. Y para esto vamos a regresar a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese lo que dice estos versículos preciosos. Y antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, dice. Algunas personas lo siguen viviendo, es lo malo. Y lo malo es que dicen que son de la gracia. Y por eso nos tachan a nosotros que decimos que damos plena libertad. Y estamos perdiendo a la gente por la libertad que les damos. Pero fíjese lo que dice el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos. Vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo lo vivimos. Hoy ya no, ahora vivimos haciendo la voluntad de Dios. Y Él nos dio vida, porque usted y yo estábamos muertos. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos ha resucitado en novedad de vida.
Por eso, hoy necesitamos mostrarle al mundo lo que es el antes y después. No me lo muestre a mí, no se lo muestre a la iglesia, porque hay muchos religiosos que se pasan 3 horas hincados y siguen siendo los mismos, o que se pasan ayunando 8 días y vean su casa, siguen siendo los mismos. Demuéstrele al mundo que usted es diferente. La religión solamente es un síntoma de hipocresía. Cristo quiere que seamos como somos, de un solo doblez. ¿De qué sirve de que usted hable tan bonito de la palabra, que usted sea un gran teólogo, si su doctrina no respalda lo que vive? Necesitamos hacer un esfuerzo para cambiar nuestras vidas. Necesitamos hacer un esfuerzo de ser diferentes, hermanos. Y cuando nosotros hemos cambiado, no hay necesidad de andarle rogando al vecino. El vecino va a venir a nosotros y nos va a decir, ¿cómo le hiciste para cambiar? Y usted va a invitar a ese vecino a la iglesia, porque usted sabe que en esa iglesia donde usted va, hay un Cristo vivo, un Cristo de poder que cambia a las personas. Y usted solamente tráigalo, lo demás lo va a hacer Cristo. Porque a veces nos rezamos decepcionados, es que no pasó lo que yo quería que pasara. No, hermano. Usted cumpla, tráigalo y Dios hará lo demás. Dios no nos mandó a convertir a la gente, nos mandó a hablarles, ni a convencerlos siquiera nos mandó. Hábleles de la palabra y la palabra tiene poder, porque su palabra dice, y mi palabra no volverá a mí vacía. Usted hable la palabra. Donde quiera que vaya, hable la palabra, siembre la palabra. Testifique como la samaritana. La samaritana no fue a un gran seminario bíblico para poder ser un evangelista. La samaritana fue y le dijo, este hombre ha hablado toda mi vida. Y cuando le pregunten a usted, ¿cómo es que dejaste el alcoholismo? ¿Cómo dejaste la drogadicción? ¿Cómo dejaste lo agresivo que eras? Usted va a decir, pues me cambió Jesucristo. Y ellos te van a decir, pues llévame a eso porque yo también quiero cambiar. Entonces la gente va a venir a tu iglesia porque tú los vas a traer y tú ya cumpliste con traerlos a la iglesia. Lo demás le toca a Cristo Jesús. Lo demás le toca a Jesús. No te preocupes. Por eso es bueno, y como dice ahí el versículo, hermanos, dejemos ya nuestra manera de vivir de antes. Quiero terminar ya esta pequeña cápsula con Efesios 4:22, que usted se lo grabe en su mente. Recuerde, Río de Limpieza no habla religión, no predica religión, predica la Biblia, no religión. No estamos en contra de ninguna religión, estamos en contra de los que se dicen tener una religión o se dicen ir a una doctrina y no viven lo que predican o no viven lo que ellos hablan. En eso sí estamos en contra, pero no estamos en contra de ninguna religión. Efesios 4:22 al 24, con eso terminamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Si no ha cambiado, trate de hacerlo. Si no ha cambiado, haga un pacto con Dios y dígale, Señor, hoy quiero ser diferente. Si no ha cambiado, dígale a Él. Y Él se va a encargar de cambiarlo. Que la gente vea que realmente, hermanos, la palabra tiene mucho poder para cambiar. Que la gente lo vea. No usted se eche flores.
deje que la gente lo diga. Mire, yo fui a un lugar a predicar y el pastor, pues, yo no lo conocía, simplemente me recibió para predicar en su iglesia. Pero cuando yo llegué, porque yo tenía asignado comer en una casa y el pastor fue y me dijo, vamos a comer a una casa, hermano, pues ahí le van a dar de comer hoy. Ah, bueno, fuimos. Y mire, sin hablar nada, la mujer que nos estaba dando de comer dijo, el pastor, yo vi cuando era borracho, cuando era esto, cuando era el otro, cuando era aquí, cuando era allá. Y hoy ha cambiado. Por eso yo vine a la iglesia, dijo. Fíjese, el pastor estaba dando el testimonio debido. ¿Y usted cuándo? Antes y después de la cruz. Antes, cuando usted no conocía, era lo peor. Y ahora sigue siendo lo peor. ¿Sabe qué? Tratemos, fíjese lo que le digo, tratemos de cambiar. Tratemos de ser diferente. Y Dios va a hacer algo especial en su vida. Espero les sirva la capsulita. Bendecidos con toda bendición. Quiero agradecer y saludar por medio de este medio todas las iglesias Río de Limpieza en Cerro Azul, que tiene la cobertura de Río, claro, pero tiene su nombre la iglesia de Cerro Azul, el Resucitado. Café Literario en Chiapas, hermanos de Chiapas, bendiciones o bendecidos con toda bendición. Hermanos, denle me gusta a la página de Río de Limpieza, comparte el video a quien más lo necesita, compártanlo. Mire, dice Pablo allá en Tesalonicenses, le voy a leer esto porque es muy importante, se me hace muy importante para usted. ¿Por qué? Porque si usted no puede predicar porque, no sé, le falta de esto, le falta lo otro, bueno, al menos comparte el video, porque si usted lo comparte el video, usted nos está haciendo que corra la palabra. Y si corre la palabra, hermanos, es que esta palabra va a hacer efecto en cada uno de nuestros hermanos que nos vean en cualquier lugar donde estemos. Pero es necesario que usted comparta. Según a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice, para que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todo la fe. Es el 1, perdón. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra. Fíjese, el 3:1 dice así, según a los Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Es que yo no sé, pero no sé predicar. Bueno, mándele esta prédica al Facebook de la persona que lo necesite. Pero necesitamos cambiar, necesitamos hacer cambios, porque mire, ahora analice usted, sin Cristo, ¿qué hubiera hecho con esta pandemia? Mire cuánta gente está sin Cristo, y cristianos, y no tienen a Cristo, tienen miedo. Yo escuchaba a una hermana que le decía a su hijo, por favor, descontamínate antes de venir a leer. Oye, ¿cómo descontamina? Y es cristiana. Pero nosotros, fíjense, nosotros no hemos cancelado cultos porque creemos en nuestra fe que a nosotros no llegará. Nosotros creemos en el Salmo 91. A la iglesia le estamos enseñando que ponga en práctica la fe hoy. Caerán 1000 y 10,000, pero a mí no llegará. El profeta Isaías decía,
Aunque yo voy a estar contigo y aunque pases las aguas no te ahogarás, aunque pases el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo, porque tú eres mío, dice Dios. Y discúlpeme, pero todo lo que está pasando está en contra de mi fe. Yo le creo a la Biblia. Yo le creo a la palabra. Y no estoy minimizando lo que está pasando. Es cierto lo que está pasando. Claro que sí, hombre. Pero yo tengo una vacuna contra el coronavirus. Se llama Espíritu Santo. Se llama palabra de Dios. Se llama fe. Dijo Job, capítulo 3, decía, el miedo que yo tenía, eso me vino. No tenga miedo. No hable tanto de eso. Y no escuche tanta noticia amarillista, porque por eso está usted así con muchos miedos. Pasaremos esto va a ser historia. Y le estaremos contando lo que Dios hizo con nosotros a través de la fe. Espero les sirva. Nos vemos aquí el miércoles. Por favor, no nos deje tan solo. Invite a otros que se unan para que estemos con más audiencia. Pero muchas gracias a los que nos están oyendo. Nos vemos el martes el miércoles. Nos vemos el miércoles a las 10 de la noche. Bendecidos con toda bendición.